En esta explicación se van a resolver ejercicios donde se va a elaborar una tabla de distribución de frecuencias. Entonces, en este primer ejercicio dice, los siguientes datos corresponden a una encuesta realizada a 20 personas a quienes se les preguntó cuántas veces han ido al zoológico en el último año. Entonces aquí se tiene, por ejemplo, que una persona ha asistido 0 veces, otra persona ha asistido 1 vez, otra persona ha asistido 2 veces, otra persona ha asistido 3 veces en el último año al zoológico. Aquí en este caso se tiene que 5 veces ha asistido una persona al zoológico en el último año, etc. Entonces con estos datos se va a elaborar una tabla de distribución de frecuencias de la siguiente forma. Entonces se va a llenar esta PDF que se muestra aquí, que son 1, 2, 3, 4, 5 columnas. En la primera columna aparece X subíndice Y, que representa las visitas al zoológico. Entonces esta primera columna se llama columna de las categorías. Entonces las categorías en este ejemplo, ordenadas de la categoría más pequeña a la más grande, son las siguientes. El valor más pequeño que aparece aquí en este conjunto de datos es 0. Entonces la categoría más pequeña es 0 visitas, después en orden ascendente es 1 visita, luego 2, luego 3, luego 4, y la categoría más grande es 5 visitas al zoológico en el último año. Entonces esas categorías son las que van anotadas aquí. Ahora, en la siguiente columna se tiene a la frecuencia absoluta, es decir, el número de veces que se repite cada dato. Por ejemplo, el dato 0 se encuentra 1, 2, 3. Se encuentra 3 veces. Entonces, aquí se anota 3, que quiere decir que 3 personas han visitado 0 veces al zoológico en el último año. Ahora, para la categoría de una visita al zoológico en el último año, acá se observa en la tabla de datos el 1, está 1, 2, 3, 4 veces. Entonces aquí se anota 4 veces. Luego se tiene el valor de 2 visitas al zoológico en el último año. Se tiene el valor de 2 aquí en la tabla de datos. 1, 2, 3, 4, 4 veces. Entonces aquí se anota 4 veces. Luego, para el valor de 3 visitas al zoológico en el último año, aquí en la tabla de datos se tiene 1, 2, 3, 3 veces. Entonces aquí se anota 3 veces. Luego, para el valor de 4 visitas al zoológico en el último año, aquí en la tabla de datos se tiene 1, 2, 3, 4. 4 veces. Entonces aquí se anota 4 veces. Luego, para el valor de 5 visitas al zoológico en el último año, se observa aquí en los datos que el valor de 5 se encuentra 1, 2, 2 veces. Entonces se anota aquí que el valor de 5 se encuentra 2 veces. Se observa que aquí en este conjunto de datos ya todos están tachados o seleccionados, es decir, que ya están considerados aquí. Si se suman todos estos valores, 3 más 4 más 4 más 3 más 4 más 2, esto debe dar como resultado el número total de datos, que es 20. Si aquí resultara otro valor, por ejemplo 19 o 23 o una cosa diferente al total de datos que se tienen aquí, quiere decir que algo se realizó mal y ya no se debe continuar. Entonces el resultado que dé aquí en esta suma debe ser igual al número total de datos que se tengan aquí. En la siguiente columna se tiene la frecuencia absoluta acumulada. Entonces el primer valor, el que aparece aquí en esta primera fila, es igual a este valor de la frecuencia absoluta. Entonces aquí se vuelve a anotar ese valor, que en este caso es 3. En la siguiente fila de la frecuencia absoluta acumulada, lo que se tiene que hacer es sumar el valor de 3 más 4. Entonces 3 más 4 resulta 7. En la siguiente fila se tiene que sumar este valor de 7 más este valor de 4. Entonces 7 más 4 resulta 11. Y así, en la siguiente fila de la frecuencia absoluta acumulada se tiene que sumar 11 más 3, que resulta 14. Para la siguiente fila se suma 14 más 4, da como resultado 18. Y aquí en la última fila de la frecuencia absoluta acumulada se suma 18 más 2 y se obtiene 20, que es el número total de datos que se tienen en este ejercicio. Entonces, si aquí no se obtiene
el número total de datos con los que se está trabajando, quiere decir que algo está mal y se debe regresar a revisar en dónde se encuentra el error. En la siguiente columna se tiene la frecuencia relativa. Entonces la frecuencia relativa se obtiene dividiendo estos valores entre el número total de datos, que en este caso es 20, por ejemplo. Al dividir 3 entre el número total de datos, que es 20, se tiene que la división de 3 entre 20 da como resultado 0.15. Entonces, por ejemplo, también en esta fila se tendría la división de este 3 entre 20 y esa división da como resultado 0.15. En el caso de esta fila se tiene que al dividir 4 entre el número total de datos, que es 20, 4 entre 20 da como resultado 0.2. Entonces aquí la frecuencia relativa es 0.2. Lo mismo para esta fila, puesto que la frecuencia absoluta es 4. Igualmente, si se divide 4 entre 20, dará como resultado 0.2. De la misma forma, en esta fila se tiene 4 de frecuencia absoluta, entonces ese 4 entre 20 va a dar como resultado 0.2. Y para obtener este último valor de la frecuencia relativa, se divide 2 entre 20. Entonces la división de 2 entre 20 debe dar como resultado 0.1. Si se suman todos estos valores, 0.15 más 0.2 más 0.2 más 0.15 más 0.2 más 0.1, esa suma debe dar como resultado el entero 1. Entonces la frecuencia relativa se puede expresar con un número decimal que es menor que 1, y la suma de todos estos valores al final debe dar como resultado el valor entero de 1. Sin embargo, la frecuencia relativa en muchos casos también se puede expresar multiplicando este valor decimal por 100. Por ejemplo, al multiplicar 0.2 por 100, esto va a dar como resultado 20%. Así se expresa, como un valor en porcentaje. Por ejemplo aquí, este 0.15 al multiplicarlo por 100 va a resultar 15 y se le escribe por ciento. Este 0.1 al multiplicarlo por 100 dará como resultado 10%. Entonces, este 0.15 que aparece aquí, al multiplicarlo por 100, pues resulta que es 15%. Y estos 0.2 que aparecen aquí, al multiplicar cada uno por 100, se obtiene que equivale al 20%. Entonces la frecuencia relativa se puede expresar con un número que contiene decimales y que es menor que 1, o también se puede expresar como porcentaje al multiplicar estos números decimales por 100. De cualquiera de las dos formas que se exprese es correcto. Ya dependerá de la forma en que el ejercicio lo pida o de la forma en que cada quien se acomode. Ahora, si se suman estos porcentajes, 15 más 20 más 20 más 15 más 20 más 10%, en total debe resultar el 100%. En esta última columna que aparece aquí se tiene la frecuencia acumulada relativa. Entonces el primer valor que se escribe aquí es este primer valor de la frecuencia relativa, es decir, aquí se vuelve a anotar 0.15 o en su defecto 15%. Luego, para el siguiente valor de la frecuencia acumulada relativa se suma 0.15 con 0.2 y eso da como resultado 0.35 o en su defecto 35%. Para el siguiente valor se suma 0.35 más 0.2 resulta 0.55
o en su defecto, 55%. Y así, para el siguiente valor de la frecuencia acumulada relativa, se suma 0.55 más 0.15, da como resultado 0.70, o simplemente 0.7, o en su defecto 70%. Para el siguiente valor, se suma 0.7 más 0.2, da como resultado 0.9, o en su defecto, el equivalente 90%. Y en el último valor de la frecuencia acumulada relativa se suma 0.9 más 0.1, lo cual da como resultado el entero 1, o en su defecto es el equivalente al 100%. Entonces, de esta forma es como se ha construido esta tabla de distribución de frecuencias. A continuación existe esta pregunta que dice: ¿qué porcentaje de personas asistieron entre 1 y 4 veces al zoológico en el último año? Entonces aquí se tiene entre 1 y 4 veces asistieron al zoológico esta cantidad de personas que están aquí, que sería 4 más 4, 8 más 3, 11, más 4, 15. 15 personas. Entonces 15 personas asistieron entre 1 y 4 veces al zoológico en el último año. ¿Qué porcentaje representan esas 15 personas? Pues se tiene que dividir a esas 15 personas entre el número total de datos, que es 20. Entonces la división de 15 entre 20 da como resultado 0.75. Entonces la respuesta sería 0.75, que expresado como porcentaje se tiene que multiplicar por 100 y resulta que es el 75%. Entonces ahora se tiene la siguiente pregunta: ¿cuál es el número de visitas que menos se repite? Se observa aquí, en esta columna, el número de visitas. El valor más pequeño es este, que corresponde a 5 visitas al año. Entonces, el número de visitas que menos se repite es 5 visitas con una frecuencia absoluta de 2. Es decir, en el último año, 2 personas de las entrevistadas asistieron 5 veces al zoológico. Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.